Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy sábado 8 de abril. El capítulo que vamos a leer hoy, que corresponde al día de hoy, es el capítulo 8. Y este capítulo ya nosotros lo leímos en el Éxodo, en el capítulo 29 del Éxodo, del 1 al 37. Es lo mismo, pero ustedes saben que estamos leyendo la Biblia. Esa es la promesa, leer la Biblia en un año. A ver lo más que se pueda. Así que dice, este capítulo se trata de cuando Dios le dice a Moisés que unja a Aarón y a sus hijos. Ustedes saben que Aarón es hermano de Moisés y Dios lo escoge como sacerdote. ¿Qué pasó aquí? Ustedes saben que cuando Dios llama a Moisés para que vaya y saque al pueblo de Egipto, Moisés puso todas las excusas habidas y por haber para no ir. Y lo último, el último recurso que usó Moisés fue que él era gago, que no hablaba bien. Entonces, Dios le dice a Aarón, Dios le dice a Moisés, llévate a Aarón, tu hermano. Y Aarón era el que interpretaba lo que Dios le hablaba a Moisés. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y la vestidura de aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y lo lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto de efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín, y después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y se ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todo su utensilio, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y le vistió la túnica, le ciñó con cinto, y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar.
Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y su hijo pusieron su mano sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre los pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de su pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en la mano de Aarón y en la mano de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de la mano de ellos, y la hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de la consagración. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y su vestidura, y a sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: herví la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las congregaciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemará a fuego. Perdón. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho. Mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión
estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muera, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y aquí es donde hay un misterio grande. Cuando dice, y mandó Dios a Moisés que hiciera estas cosas, y dice, y todo lo que Moisés hizo, ellos hicieron todo lo que Jehová mandó que Moisés hiciera. Entonces, ahí es donde está. Por eso es que nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? Porque Dios tiene gente con quien Él habla. Le dice qué debe de hacer y qué no se debe de hacer. Aquí habla de agua. Agua representa pureza, limpieza. Es lo que representa el agua. Es un ritual. Por eso es que en el Nuevo Testamento Jesucristo no bautiza a nadie. Porque el bautismo de Jesucristo no es agua. Ese bautizo fue el bautizo de Juan. Y Juan el Bautista, él mismo lo confiesa y él dice, yo bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, que es primero que yo, él lo explica. El que viene detrás de mí, que es primero que yo, ese va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo de Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el bautismo del Espíritu Santo? La unidad, la reconciliación, la honestidad, la fidelidad. Ese es el bautizo de hoy en día. Pero lamentablemente la iglesia, a lo que le llaman iglesia, que es religión, han tergiversado todo. Y mucho, porque le voy a decir la verdad, igual que yo, muchos sacerdotes y pastores que han descubierto la verdad, se salen. Mejor se salen y abandonan. ¿Por qué? Porque son inteligentes y saben que lo que están haciendo, la iglesia sabe. Ustedes no ven que dicen que hay que es unos libros que la iglesia católica tiene. Mentira, no hay ningún libro, nada. Lo que ellos han descubierto es la mentira que ellos le han enseñado al pueblo. Y como ellos han descubierto eso, han preferido callarse y prefieren seguir con la mentira. Porque ellos no son lo malo. Lo malo son ustedes, que cuando se le empieza a decir la verdad, entonces empiezan a dudar. ¿Por qué? Porque el hombre no es perfecto, ni nunca lo será. Nosotros no somos perfectos, ni nunca lo seremos mientras estemos vivos. ¿Por qué? El espíritu es perfecto y lo llevamos dentro, pero esta nunca será perfecta. Por eso es que su final es la muerte. Por eso fue que Jesucristo vino y murió y resucitó. Ahí llegamos a la perfección. Por eso es que Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los otros a condenación. Entonces, esto es el compromiso de sacerdote. No era fácil lo que Dios le exigió. No era fácil. ¿Qué aprendemos nosotros aquí?
Fíjese que aquí, para ellos consagrarse delante de Dios, ellos tuvieron 7 días. 7 días metidos en el templo. De ahí ellos no salían. No saldrán en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración. Usted se quiere consagrar a Dios 7 días. 7 días. Usted dura 7 días en silencio, en un lugar apartado con Dios. Usted se consagra a Dios. Y la cosa que usted va a ver, solamente usted va a experimentar eso. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho, mire, y eso es algo tremendo, algo grandioso, algo poderoso. Aprendamos a conocer el mundo espiritual. La gente cuando tú estás conociendo el mundo espiritual, Satanás ha persuadido a los ignorantes a que crean que el mundo espiritual nada más existe en la brujería. No, en la brujería no existe nada, en la brujería lo que existe es mucha mentira y muchas estupideces. Es lo que existe en la brujería. Por eso es que yo ir a donde un brujo y no ir a donde un brujo, a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Que yo hay gente que tiene miedo. No, yo no tengo miedo a nada de eso. Usted sabe a quién yo le tengo miedo. A Dios. A ese sí. Pero Satanás no tiene ninguna autoridad. Jesucristo se la quitó. Hace muchos años. ¿Usted sabe cuál es la autoridad que tiene Satanás? Lo que la religión le han dado y la gente es ignorante. Pero Satanás no tiene ninguna autoridad. Desgraciadamente, para los demonios y Satanás y todo el que me esté escuchando del mundo espiritual negativo, ellos saben que yo sé, que ellos saben, que yo sé que ellos lo saben. Satanás no tiene ninguna autoridad. Ninguna. Jesucristo se la quitó hace más de 2000 años. Pero el ignorante se deja engañar de eso, porque está aquí. Y este es el compromiso, el capítulo 18, que ya nosotros lo vimos en Éxodo 29. Es el compromiso del sacerdocio. No era fácil. Ser sacerdote en el Antiguo Testamento era más una maldición que una bendición, porque fue un compromiso fuerte y grande. Pero ya nosotros no necesitamos sacerdote. El sacerdote de su casa es usted, porque el templo es tu casa. Y ahí es donde tú tienes que buscar a Dios. Y el altar es tu aposento. Ahí donde tú te tranques en silencio. Ese es tu altar. Ahora personal, el templo somos nosotros, personalmente. Como familia, tu templo es tu casa y el altar es tu habitación. Así de fácil Dios nos lo ha puesto a nosotros, pero la religión ha dañado todo. Todo lo ha dañado la religión, porque la religión es un espíritu maligno que nos esclaviza, nos embrutece y nos empobrece. Lea la Biblia.
Lea la Biblia y pídale al Espíritu Santo entendimiento. Que Dios te bendiga.